Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Buenas tardes a todas, aunque haya algún hombre también, pero mayoritariamente sois mujeres. Bueno, habéis visto en directo lo difícil que es poner una diadema con el pelo rizado. Espero que más o menos esté la cosa digna. Bueno, tengo conmigo a Lucía Solla Sobral. Yo creo que todas habéis venido a oírla a ella, así que no voy a extenderme demasiado. Lo que sí quería saber, porque hay dos maneras de hablar de un libro. Una es en un club de lectura, cuando sabes que todo el mundo se ha leído el libro y que puedes hablar del final con tranquilidad y que no, en fin, que nadie se va a ofender porque sueltes spoiler. Y otra es presentar un libro que nadie conoce. ¿Podéis levantar la mano las que os habéis leído el libro? Vale, o sea que podemos hacerlo en modo club de lectura, ¿no? Porque además, bueno, no sé si vosotros habéis tenido la sensación leyendo el libro. A mí me pasó que me pidieron que lo presentara. Yo lo había visto ya en un montón de sitios, o sea, esto que te sale por todas partes, Lucía Solla. Cuando me dijo Juanjo que sí presentaba el libro, dije sí, porque tengo muchas ganas de ver por qué hay tanta expectación con este libro. Y antes de leérmelo, porque me gusta leérmelo más cerca de la presentación para tenerlo reciente, me puse a leer entrevistas y a escuchar entrevistas y al final dije, madre mía, si sé de qué va el libro entero. Y da igual, el libro te gusta igual. O sea, da lo mismo porque además muchas veces, bueno, os habrá pasado a todas, empiezas a leer el libro y sabes perfectamente que eso no va a acabar bien, gracias a Dios, ¿no? O no, que va a acabar bien. Que va a acabar bien, mejor dicho. Bueno, pues yo quería preguntarle a Lucía, una vez que hemos visto que ya os sabéis el libro y que no hay problema porque digamos alguna cosa por adelantado. Lo primero, bueno, ¿qué sientes? Yo creo que además es más o menos como te lo está preguntando todo el mundo. Eras una persona que este verano, o hasta este verano, estaba muy implicada escribiendo un libro, te habían convencido tu profesora, por decirlo de alguna forma, de un club de escritura creativa, que eso podía ser una novela, y de pronto te la van a publicar y ahora estás de gira por un montón de ciudades teniendo este público. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás? Pues, altísima, no, ¿se escucha bien así? Muy feliz, la verdad. Estoy alucinando con la cantidad de gente que hay aquí. Muy agradecida. Y sobre los spoilers, quienes no lo hayáis leído, no os preocupéis, que lo importante es el viaje y, Claro. y la manera. Pero no, estoy súper feliz. Además, nunca había estado en Murcia. Llegué hoy y me encanta. O sea, no sé por qué hay tantos memes de Murcia, porque de verdad que es muy bonita. Es la joya escondida, le dicen. Sí. Tengo un grupo de WhatsApp con mi familia solo de esta vertiente de escritora, solo se puede hablar del libro, y les dije que me estaba encantando. O sea, tenéis unos edificios preciosos. Bueno, depende de por dónde te lleven, pero sí, hay edificios, hay edificios muy bonitos como en cualquier ciudad y están también las afueras. Bueno, más cosas que queremos saber del libro. Es verdad que yo creo que todo el mundo sabe ya que es una mujer joven, que en un momento vulnerable de su vida, que encuentra a un hombre que parece en principio que es un príncipe azul o que es la persona que le va a resolver muchos problemas. Eso se va estropeando por el camino, pero tú ya lo sabías al empezar la novela. ¿Te costó mucho ponerte en el lugar de una persona que se enamora de alguien así y ponerlo al principio atractivo para que no fuera tan raro que ella se quede enredada en esa relación? Sí, o sea, me costó mucho, pero porque en algún momento de mi vida no me costó nada. O sea, no me costó nada ser Marina. Entonces, con la experiencia y viéndolo desde fuera, escribiéndolo, no estando ahí, era mucho más duro. Yo empecé escribiendo el final y era mucho más fácil para mí pues escribir desde la culpa, desde la vergüenza que sentimos todas en algún momento así. Luego me fui un poco al nudo de la historia, también era fácil, o sea, yo estaba cómoda en la violencia. Cómoda, pero porque tenía el control y porque sabía exactamente qué quería contar. Cuando me fui al principio, de repente tenía que enamorar a Marina, que yo ya le tenía cariño, de Jaime, que yo ya sabía quién era. Y no es que no tuviese la capacidad de escribirlo, porque ya había escrito casi toda la novela,
era eso, era de repente, no vi a Marina como a una amiga a la que le puedes entender y perdonarle todo, sino que la vi como a mí misma en algún momento de mi vida y nos juzgamos mucho más y somos mucho más duras con nosotras. Y no había manera de que esos diálogos fuesen creíbles porque es que no, o sea, él era demasiado perfecto, después demasiado malvado y pues contraté a un psicólogo y ese email algún día lo publicaré en algún diario porque pues, o sea, le escribí el email a un psicólogo al que no conocía todavía diciéndole, tengo una novela, quiero hacer terapia de un personaje. Y él me dijo, esto es lo mío, o sea. Y entonces, claro, yo le presenté todo el arco de personaje, desde dónde partía, hacia dónde iba a llegar y básicamente, y parece una tontería, pero como siempre la teoría es muy fácil, pero después ponerlo a la práctica no lo es tanto, entendí que me estaba costando porque yo estaba poniendo el foco en el sitio equivocado, que es donde lo ponemos casi todo el rato, todas y todos, y los medios y los titulares sobre todo, que es en la víctima. Yo estaba muy centrada en por qué Marina, siendo como es, cae en una relación así, cómo puede ser tan tonta, cómo yo fui tan tonta en algún momento, y no estaba preguntando por qué un hombre como Jaime decide estar con una chica como Marina, por qué un hombre como Jaime o como cualquiera agrede a una persona en un momento de vulnerabilidad o en un momento de fortaleza, da igual. Pero al final las preguntas tienen que ir hacia otro lado y las responsabilidades. Si yo le pregunto a ella, le estoy haciendo responsable a ella. Al entender eso, fue muchísimo más fácil todo. Porque ahí la muerte del padre, por supuesto que condiciona, pero no solo la muerte del padre, es cómo entiende ella el amor. El padre podría estar vivo y ella habría conocido a otro Jaime, no a ese, no uno 20 años mayor probablemente, pero habría conocido a otro imbécil, porque todas conocimos a algún imbécil en nuestra vida. Entonces, pero sí, pues al final sus debilidades es eso, el duelo que no es capaz de resolver, cómo entiende el amor romántico y cómo lo entiende además como la solución a sus problemas, cómo acepta también el silencio en su familia. Hay muchas cosas que la hacen más propensa, pero eso, o sea, si le preguntamos a ella, pero es que en realidad eso, o sea, yo el psicólogo llegué como a un callejón sin salida donde donde él me decía, vale, es tonta, imagínate que es la persona más tonta del mundo, ¿y qué? Y ese y qué para mí fue todo porque es como, claro, es que yo puedo ser la mujer más imbécil del planeta y eso no justifica que alguien me haga daño. Y entonces, eso es que libera muchísima culpa y es mucho más fácil escribir así los primeros diálogos, que de hecho a raíz de eso ya los empecé a manejar mejor y yo misma cuando los escribía y los releía me daban vergüenza ajena, pero porque sentía que eran como muy íntimos y que qué hacía yo entre Marina y Jaime, era como, me parecían como pues muy realistas porque pues en los primeros tonteos son un poco así. Oye, ¿y a él lo has llevado al psicólogo también? No, a él, o sea, que vaya él, la verdad. En un momento sí que escribí un diálogo en el que creo que es cuando ella habla de la buena relación que tenía con su padre y él le dice, yo lo conocía, desayunábamos en el mismo sitio, que es una de las primeras red flags que hay ya en la novela. En ese momento hay un diálogo que eliminé porque ella le preguntaba a él por su relación con sus padres y ahí en la explicación de él se veía un poco pues una infancia un poco tal. Pero claro, luego pensé, es que puedes tener una infancia terrible y ser buena persona y puedes tener una infancia maravillosa y ser mala persona. Y en todo caso eso no tiene justificación y que vaya él al psicólogo y que lo trabaje y ya está. Pero yo invertí en mi Marina. Invertiste en Marina. Que luego, o sea, el psicólogo ahora es mi psicólogo. Por lo que sea. Muy bien, muy bien. Bueno, es verdad que Jaime a mí me parece un narcisista, no sé si es la definición exacta de Jaime, y es una persona que en el fondo supongo que tendrá un montón de inseguridades también. Me gusta porque al principio quieres que nos enamoremos o que nos podamos poner en el papel de Marina enamorándonos, pero ya le buscas una profesión muy pija y muy un poco como ridícula, ¿no? O sea, ahí ya estás diciendo... Sí. Muy normal, ¿no? Es verdad, la primera red flag en realidad es esa. Sí, compositor de atmósferas. Pero claro, es que llevo
11 años en LinkedIn. La semana pasada lo pausé por primera vez, por fin. Pero claro, es que en LinkedIn te encuentras cada cosa. Maravillas. Sí, sí, sí. O sea, eso realmente es ser escritor, porque para inventar eso, porque Jaime pues es un decorador que está genial, o sea, pero es compositor de atmósferas queda mucho mejor. El otro día, bueno, hace un tiempo, ¿hay alguien grabando en este momento? No, no grabemos en este momento, pero conocí a alguien que me dijo que era arquitecto botánico. Ajá. Era jardinero. Era jardinero, claro. ¿Estoy conociendo a Jaime, acaso? Sí. Pero sí, es compositor de atmósferas, pero claro, pues desde fuera te puedes reír y es ridículo, pero con 25 años y con 50 y con los que sean. Si vienes de una relación muy aburrida, si estás en un momento de tu vida un poco tal, igual eso te puede parecer atractivo, la verdad. Bueno, hace un par de días estabas en la televisión con Enar, con Al cielo con ella. Se hizo viral un vídeo en el que cuentas esa anécdota de estar en un coche y que el hombre acelere y te ponga en peligro, o por lo menos te haga creer que estás en peligro. Y es impresionante los mensajes que tiene ese vídeo. O sea, se te ponen los pelos de punta. Supongo que eso te lo cuentan también las lectoras cuando te encuentran, ¿no? Sí, o sea, yo ahora cada día, pero desde septiembre recibo muchos mensajes de mujeres que pasaron por una relación de maltrato o que todavía están también. Pero claro, es que ese vídeo pues llegó a muchísima más gente, a gente que no había leído el libro. Las mujeres, hablo sobre todo de mujeres, por eso la mayoría, que leyeron Come las flores. Claro, cuando se encuentran que una de las cosas que hace Jaime es acelerar el coche como castigo y para violentarla y para poner en peligro su vida, pues ya me escriben a raíz de eso, o sea, como ahí ya se dan cuenta de que no les pasó solo a ellas, de que es algo, por desgracia, más extendido y eso les hace quitarse un poquito de culpa o de vergüenza a la hora de contarlo. Pero de repente con ese vídeo llegó a miles de mujeres que no habían leído el libro, que no sabían que existía y se encuentran con esa conversación con Enar y claro, se llenó de comentarios y en una cosa que ni siquiera había pensado, porque estaba muy centrada en el maltrato en pareja, pero muchas mencionan que no solo lo vivieron con parejas, sino con sus padres, haciéndolo a sus madres con ellas en el coche. Y con compañeros de trabajo menciona también alguna. Chicas a las que les dejaron en una carretera tiradas y otra persona las tuvo que recoger. Chicas a las que alguien les quería ayudar porque las veían tiradas en la carretera y por no contar lo que les hicieron no querían aceptar la ayuda, porque ¿cómo le explicas a alguien? Me dejó a mi novio tirada. Claro, es que aceptar esa realidad y lo que te vayan a decir, es que no estás preparada en ese momento para que te digan, es que igual tenemos que ir a comisaría y denunciar, porque en ese momento no tienes la fuerza ni la capacidad de gestionar todo eso. Entonces, por suerte, o sea, por desgracia, pasa eso mucho más a menudo de lo que creíamos y a muchas más mujeres de las que pensamos. Por suerte, pues con conversaciones como esas en un programa que se emite, pues eso, en la tele pública un domingo por la noche o a raíz de un libro o cualquier producto de entretenimiento que sea fácil, va a llegar a mucha gente y va a ayudar a mucha gente, que no era mi intención o sea, mi intención era literaria y que ojalá alguien que no fuese mi madre lo comprase y lo leyese. Porque yo sabía que mi madre iba a comprar 10 o 15, pero ya está. Pero si además de un valor literario lo puede tener social, pues bienvenido sea, la verdad. Sorprende además, estábamos hablando antes de empezar de que normalmente las mujeres vamos a todo, o sea, hay un club de lectura, somos mujeres, hay una obra de teatro, mayoría mujeres. Y me decía Lucía, porque nos gusta más compartir cosas y sin embargo parece que estas cosas no las contamos. Sí, pero por ese miedo a que nos juzguen, porque cuando ya llegamos a 2026 con tantísima teoría, con tanta información, la mayoría aquí seguro que somos feministas, parece que si te pasa eso te sientes todavía más culpable, porque no me acuerdo, bueno, en algún sitio en el que estuve antes, decía, es que anda, que con todo lo que sabéis y os sigue pasando esto. Pero es por eso, porque se nos sigue culpando a nosotras. Entonces, claro, pues si lees a Federici, a Vasallo, si este 8M sales a la calle y en algún momento de tu vida te das cuenta de que estás con una persona que te está maltratando, pues es muy complicado decírselo y decírselo a compañeras
pues de tu organización o a tus amigas o tal, pero es por eso, porque seguimos poniendo el foco en el sitio equivocado, no solo entre nosotras, porque nos enseñaron desde siempre a defendernos, en lugar de enseñarle a los agresores a no agredir, o a los que aún no son agresores, pero si estas conversaciones, en vez de ser siempre a nosotras, se las contamos a ellos y a ellos les explican y entre ellos hablan y rompemos también con esa camadería que hay en los grupos de WhatsApp, pues podemos empezar por cosas pequeñas, pero hay grupos de WhatsApp de amigos que comparten cosas bastante terribles y denigrantes, y si nadie se calla, y no hace falta, con no reírnos suficiente, porque Ya, igual son afear. 10, hay 5 que se ríen y tú te callas, pues igual tienes que decir, oye, esto no está bien, o pues me voy del grupo porque dais asco. Y entiendo que es difícil y que es más fácil siempre pedirle las explicaciones a la víctima. Pero es que tenemos que empezar a cambiar un poco todo, y no vamos a dejar de sentirnos avergonzadas y culpables hasta que no nos dejen de poner el peso a nosotras. Bueno, yo, claro, leyendo la sinopsis del libro, es una chica joven e inocente que se enamora de un hombre con muchas más posibilidades económicas, un poco dominante, tal. Es el mismo argumento que 50 sombras de Grey, si te pones así, ¿no? Y en 50 sombras de Grey es aspiracional, es una cosa que te venden como que es una historia romántica. Me preocupa mucho, mucho eso. Sí, una chica también me dijo, es como, perdona si te llamo amor, pero si te lo cuenta una mujer. Y es verdad, y no lo había pensado. Según quien te lo cuente, pues se romantiza o no. En Perdona si te llamo amor, yo no sé, la chica debe tener 17 años y él 37, pero es una historia de amor. Y te la venden para que a ti te apetezca que ella acabe con él y que una menor de edad esté con un publicista asqueroso. Y yo en su momento, cuando yo tuve, no sé cuántos años tenía yo cuando leí la novela y luego vi la película, pero también pues me pilló la adolescencia y yo estaba enamoradísima de él, claro, pero porque no... Si es una película o un libro, no tiene que darte machacadita la opinión, no tiene que tener, pero en algo, en la manera de contarlo, sí que te ayuda al posicionamiento crítico o no. Si te lo venden eso como algo bonito y tú tienes 16 años, no vas a ser capaz de verlo con una mirada crítica. Y claro, esta historia podría ser esa, o podría ser 50 sombras de Grey sin helicóptero y sin tal, pero como te la cuenta ella, cambia todo. Y sobre todo te lo cuenta ella sin intentar que... O sea, yo como narradora sí intentaba que empatizaseis con Marina. La entendieses más o menos, pero sí que... sí, que entendieses de alguna manera por qué da cada uno de los dos pasos, estuvieses de acuerdo o no. Pero claro, si te lo cuento de esta misma manera, pero diciéndote que es maravilloso, que hagas cosas que no te apetecen hacer, que pues todo el rato la sumisión, en este caso además por todos los lados, pero siempre nos enseñan a ser sumisas, a sacrificarnos, a estar atentas al deseo ajeno, a la mirada ajena, y si estamos tan pendientes de la mirada del otro, no podemos estar pendientes de nosotras mismas. Y esa sensación de que tienes que poner mucho de tu parte, mucho esfuerzo, que el amor lo puede todo, el sacrificio, ¿todo eso se sigue vendiendo? Sí. Claro, yo con... o sea, a mí me gusta mucho la comedia romántica, pero por suerte desde hace años la veo siendo crítica. Sin creértela de verdad. Claro, yo sé que es una mierda, pero me gusta esa mierda. Pero sé, o sea, no me van a convencer de nada. El diario de Bridget Jones, la primera vez que la vi, me encantaba y yo compraba el relato de que ella estaba gorda y de que era tal. Yo ahora la veo y pienso, Dios mío, ¿en qué momento nos creímos que estaba gorda esa protagonista? Y a raíz del libro también me veía todo lo que podía, sobre todo lo que estaba enfocado a mujeres, porque cuando la protagonista es mujer o está escrita por una mujer o dirigido algo por una mujer, es para mujeres, no es universal. Sí. Entonces intentaba ver todo lo que había en Netflix, en todas las a través de mi ventana 1, 2, 3, o sea, todo, me vi todo. Y sigue siendo lo mismo, cambia la música, o sea, y cambia la vestimenta.
todo sigue siendo igual. El sacrificio, el síndrome de la elegida, la niña buena y el malote, la pija y el kinky. Sí, O sea, es como, no hemos cambiado mucho, ¿no? sigue todo igual porque quienes lo están escribiendo, pues siguen igual también. En la novela hay un momento que dices algo así como que te preocupa que solo exista si el amor te mira, no me acuerdo exactamente de la frase, ¿no? Es verdad que en el libro cuidas mucho todas las frases, se nota que además has dicho muchas veces que te gusta escribir, que disfrutas y que te has pensado cada frase, o sea que cada frase está colocada. Yo que soy de radio, me gusta mucho que sean frases cortas y que no haya mucha... En fin, que dentro de una aparente simplicidad cuentas cosas muy interesantes y me gusta mucho cuando Marina parece que se va a dar cuenta de algo y pones creo. O sea, cuando dices, creo que, o sea, él no se ha dado cuenta, pues se ha centrado en mi madre, no se ha dado cuenta de que no ha pedido un menú vegano para mí, creo. Y dices tú, Marina, lo estás viendo, ¿no? Sí, claro, porque a mí me interesaba que el personaje de Marina, aunque entre en esa relación, sí, o sea, no esté totalmente cegada. Ella sí se va dando cuenta de cosas que no le gustan, pero al principio, sobre todo eso, que es muy al principio, siempre te puede, pues, la duda. O sea, como un hombre tan detallista que presta atención a todo, se va a olvidar de que ella es vegana. Entonces puede dudar un poco. Pero según avanza la historia, ella sí se va dando cuenta de las cosas. De hecho, los tengo se van empequeñeciendo, o sea, esa lista se va acortando porque ella sabe lo que está perdiendo por el camino. Y me gustaba ese juego, pero que aunque te vayas dando cuenta, lo que decía antes, no es fácil asimilarlo, no es fácil sobre todo cuando ya te das cuenta de que te estás aislando poco a poco y que tú estás vendiendo una pareja perfecta, que es lo que te conviene y que es lo que te apetece. De repente, como dices, pues esto igual no era tanto, prefieres creértelo y decir, no, si cambio ciertas cosas va a volver a ser todo como antes. Si dejo de salir con mis amigas, no se va a enfadar, pero luego es, pues si dejo de quedar también por el día, luego es si dejo de... Y vas sacrificando cosas para porque que todo además, vaya bien. muchas veces sacrificas cosas porque él propone un plan genial. Sí. ¿No? Que te domina, o sea, también te controla un poco así, ¿no? ¿Cómo le vas a decir que no a Sí, esto que está proponiendo? eso sí lo trabajé con el psicólogo para entender bien cómo logran generar esa dependencia y además de, claro, un maltratador no lo es las 24 horas del día. Él es muy atento siempre y luego también pues castiga y hace cosas tal, pero luego lo va compensando y hay una ambivalencia emocional que es terrible porque no sabes de dónde vienen esos premios, no sabes de dónde vienen los castigos y ante esa confusión lo más fácil es creer que la culpa es tuya, porque el que está mal siempre es él y el que se enfada es él. Incluso cuando ella se enfada, él se enfada más. Claro. Entonces va jugando con eso y si no hay el causa y consecuencia, no está sintonizado, o sea, si ahí hay un corte y de repente hago una cosa y es malo, pero si lo hago al día siguiente es bueno, claro, es muy confuso y además teniendo en cuenta que lo está haciendo una persona 20 años mayor, que tú confías en que es más responsable emocionalmente, que es más maduro y bueno, todo lo que nos venden también con esto. Todo eso. Bueno, se me ha olvidado decir varias cosas. Una, que luego va a haber firma de libros, si queréis, pero que va a ser en esa mesa para evitar que estéis subiendo y puede haber caídas, ¿vale? Eso por un lado. No he dicho que estamos presentando el libro Comer las flores, pero bueno, creo que es evidente, ¿no? Y que podéis hacer preguntas también, ¿vale? O sea, que podéis levantar, ahí, me parece que hay un micro por ahí, ¿verdad? Sí. Vale, ok, bueno, nos apañaremos, yo creo que nos podemos escuchar. Así que si alguien quiere hacer preguntas, si no sigo yo, que yo tengo también un montón, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, simplemente levanta la mano, se asegura de que yo la he visto, importante, y ya le pasamos el micro o pregunta en voz alta y hacemos que lo escuche Lucía. Me han encargado que te pregunte por qué le regala 2 anillos. No sé, o sea, me lo han encargado. Porque es compositor de atmósferas. No, porque es que tiene que ser exagerado para todo. Claro, yo cuando elegí cómo iba a ser Jaime tiene que ser tan así porque tiene que estar a la altura y superar las expectativas de Marina. Marina tiene 25 años, trabajo precario, comparte piso, viene de relaciones aparentemente sanas pero muy aburridas, tiene que ser alguien que la deslumbre, que la fascine, que la proteja. Entonces tiene que ser un poco... que lo hay, o sea, no es exagerado, por desgracia, hay Jaimes. Conocí a un jardinero que es arquitecto, pero sí,
hay esos perfiles en ese momento que ella ya está más para un lado que para otro en realidad, o sea, que está más convencida de lo que está pasando, probablemente él sea consciente de que no la tiene tan enganchada, que la pedida de mano o que pedirle matrimonio sea delante de la familia, Claro, para presionarla también. claro, la presiona, y si además es como, no solo un anillo, es que dos, y ni uno le gusta a ella en realidad, y uno le, o sea, es como todo mal, pero de cara al público está todo bien. Y es esa cosa de siempre asfixiarla, tanto con los castigos como con los detalles también. Claro, es importante. Bueno, más cosas. Hay un personaje que no hemos comentado todavía, que es el de la amiga, que yo creo que es con el que también se puede identificar muchísima gente, ¿no? Es decir, bueno, a mí todo esto no me ha pasado, pero sí creo que le ha pasado a alguien a mi alrededor. A mí Diana me parece como que no interviene demasiado, pero por lo que dices es que es difícil, ¿no? Intervenir en un caso así. Sí, es que es lo más normal en realidad. Yo intentaba que fuese realista, no me interesaban, dentro de que es una novela, pero no quería giros épicos y cosas tal, pero porque quería que fuese eso, lo más pegada a la realidad posible y verosímil. Y en la realidad, tu amiga no aparece en tu casa y te arrastra y te tal, No. salvo que pase algo muy grave. Pero cuando es algo psicológico, que además no es tan fácil detectar tampoco desde fuera. Diana, porque es su amiga de toda la vida, viven juntas y es un poco más tal, pero la madre y los hermanos no se enteran, y es normal que no se enteren, por mucha rabia que nos dé desde fuera. Cuando estamos dentro es muy difícil porque tú no ves esa cara, ni siquiera ella te muestra esa cara, ella te cuenta todo lo bonito de la relación. Entonces Diana sí sabe que algo no va bien, se lo dice, pero, y eso también lo hablé con el psicólogo, y hay muchos estudios e investigaciones que reflejan que cuando adviertes a una amiga, a una persona, de que la pareja probablemente pues, es tóxica, peligrosa, machista, como queramos decirle, es mucho más probable que se vaya todavía más rápido, porque es más fácil irte junto a esa persona que eso, que aceptar lo que te está diciendo, que tú no estás preparada para verlo, ni siquiera eres capaz de verlo. Entonces, Diana tenía que apartarse y con una causa aparentemente ajena a Jaime. O sea, ellas creen que se enfadan entre ellas, pero en realidad es que Jaime está a pico y pala convenciendo a Marina de que Diana no es tan buena como ella cree. Entonces, una vez que consigue aislar a Diana, para mí la clave era que en el momento en el que ella empieza a despertar y a ser más consciente, tenía que sentirse sola, pero no estar sola. Pero sí es verdad que en esos momentos te sientes sola, porque ¿a quién se lo vas a contar? Bueno, lo que decíamos antes. Aparte, si ya tu amiga te había advertido, dices, claro. Madre mía. ¿Cómo? Sí, lo bueno es que sepas que alguien puede que sospechase, porque vas a esa persona, porque te va a creer. Entonces tenía que ser un poco el rol de Diana, que por desgracia también hay muchísimas Dianas y que no es nada fácil. Yo eso también lo consultaba con psicólogos y les decía, vale, consejos para cuando vemos que una amiga está pasando por esto, claro. Y me decían, es que esperar, porque es que no es poco. Ni es fácil, porque esperar como una amiga se va hundiendo y cada vez está peor y se va anulando como persona, no es nada fácil. Pero, de hecho, el otro día conocí a una chica que lleva 7 años al otro lado esperando. Madre mía. Y 7 años son muchos. Pero en el momento en el que esa persona sea capaz o empiece a buscar una mano a la que agarrarse, que la haya y que no te juzgue y que haga como que no pasó nada y que pacientemente te vaya escuchando, es muchísimo. Hay cosas también que me preocupan en el libro. Yo ya tengo una edad y entonces, claro, digo, madre mía, estamos volviendo hacia atrás, porque hay muchas cosas que cuentas que a mí me suena de que me las haya contado la generación de mi madre, no la mía, que a lo mejor es porque me ha faltado hablar, lo que dices tú, nos falta hablar, pero me da la sensación de que estamos pasando un momento malo en ese sentido. Entre los jóvenes, sí. Sí. Sí, hay ya estudios que dicen que, no sé, o sea, la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 20 y poco creen que el feminismo es malo o que ha llegado demasiado lejos. Ya ves tú lo que lejos ha llegado. O sea, Sí.
Sí, o sea, hay una clase política además que está alentando eso y que piensa en eso. Y además es que es más fácil, o sea, volvemos a lo de siempre, pero es que es más fácil creer que la culpa es de las demás que revisarse cada uno pues los privilegios y lo veo incluso en las presentaciones y clubes de lectura, la mayoría son mujeres. Es desde septiembre casi todas las presentaciones y clubes de lectura, cuando arrancan las preguntas, las empieza un hombre. Y a lo mejor son 5. Y genial, o sea, y bienvenidos sean los hombres a esta presentación, ¿eh? Pero a ellos les enseñaron a no tener miedo a ocupar espacios y a hablar, que está genial, pero a nosotras no. Entonces, si ves que cojea un poco de ahí, también pon de tu parte, espera que hablen ellas, a que se sientan cómodas y luego tal. O sea, es una cosa que tenemos que hacer entre ambos, pero es más fácil no hacerlo. Claro, le estaba contando, no me acuerdo a qué amigo, o si me acuerdo no lo voy a decir, pero vaya, de qué iba el libro, ¿no? ¿Qué está leyendo? Pues estoy leyendo esto y me dijo, estoy harto de estar en el bando de los malos. No me lo voy a leer porque estoy harto de estar en el bando de los malos. Y pensé, madre mía, ¿y cuánto tiempo hemos estado nosotras en el bando de las que no estaban, simplemente, ¿no? Y no está en el bando de los malos. Estamos hablando de Jaime, claro. Si se ve interpelado por Jaime... No lo había leído, o sea que no. Ya. Pero quiero decir, porque se... Simplemente por el argumento. Claro, porque te cuenten la historia de un hombre malo, no te están llamando malo a ti. Ahí también está en cómo entiendas las historias. No puede ser siempre historias de hombres que son héroes o capitanes. Yeah. Y, de hecho, muy conscientemente metí a Martín, que es el compañero de trabajo de Marina, porque en un momento me di cuenta de que el único hombre bueno que había en la historia estaba muerto. El padre, claro. Y era como, bueno, hay hombres buenos, por supuesto, sí. Y son mis lectores, además. No. Pero sí, por supuesto que sí. O sea, al final estamos hablando de unos hombres determinados y un porcentaje. Entonces, pues sí, quise escribir a Martín y que Martín fuese cuidadoso sin ninguna intención y que sí también se fijase un poco como Diana, lo que pasa que no es tan amigo, pero él sí se va dando cuenta de algunas cosas. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la literatura escrita por mujeres lo pueden leer los hombres también y también a no identificarnos si esto mujeres y hombres. Ayer, un día vi una story de un chico que decía: los domingos es terrible, es muy mala película porque no me interesa el tema. Vale. No es el motivo para que no te guste una película. Te puede no gustar por los actores, las actrices, te puede no gustar la historia, la fotografía, pero que a ti no te interese el tema no hace de un producto literario, cinematográfico, algo malo o bueno. Y creo que también nos estamos acostumbrando a leer solo cosas que vaya con nosotras. O sea, si podemos ser Marina o Diana, entramos en la historia, pero si estamos muy lejos de ellas, también se puede leer. Y hablo de esto y hablo de igual, Klaus y Lucas no tienen nada que ver conmigo y no lo tendrá nunca y a mí me apasionó. Pero eso es lo bonito de entrar en las historias. Tenemos que quitar un poco esa cosa, ese individualismo que tenemos y el yoísmo de si no tiene nada que ver conmigo, no me interesa. Y otra frase que se dice mucho ahora es que parece que las mujeres solo escriben de violencia doméstica o de violencia de género, perdón. Poco escribimos sobre eso, la verdad. No, lo que pasa que también, bueno, ya si lo escribimos nosotras es autoficción. No cabe la fantasía ni la ficción. O sea, parece que nosotras no podemos inventar. A nosotras siempre nos lo preguntan, a ellos no. Y luego también, y es verdad que nosotras, por lo general, y porque estamos acostumbradas a tener menos espacios, cuando hacemos algo nos comprometemos, o sea, lo utilizamos para nuestros compromisos del tipo que sea. La mayoría, o muchas, pero podemos no hacerlo, o sea, pues yo qué sé, el fantasy este que se lleva ahora, pues no tendrá nada que ver con tal, pero real. Pues se inventan y está genial y vivan las hadas, yo qué sé, no sé de qué va, o sea, me lo estoy inventando, pero yo cuando empecé a escribir esto es porque el tema me importaba mucho, pero porque también me gusta escribir. Pero este tema me empezó a obsesionar y dije, bueno, pues ya tengo algo de lo que escribir. Sé que escribir pues es un trabajo de años, pues que menos que sea algo que me apetezca. Pero sí, o sea, en mi caso va de la mano de algo que a mí me importa y si puedo juntar lo creativo con lo social, genial. Pero no tiene por qué serlo siempre. Y hay hombres que también lo hacen y ya está. Pero
pero sí, históricamente a nosotras se nos publicó menos, si se nos mostró menos, es normal que empecemos a contar por las cosas que nos impactan más y que nos importaron más. Luego ya empezaremos a hablar de aventuras y De más cosas. piratas. Es verdad que quizá el libro ha impactado mucho porque hablas de un tipo de violencia del que no se suele hablar, eso que se llama de baja intensidad, que en realidad en ningún momento hay un golpe, en ningún momento hay tal, pero quizás se había contado menos. Sí, hay alguna, o sea, hay novelas que lo hablan, pero es verdad que muy pocas para lo común que es. Y también según cómo pues lo contemos. En mi caso, por ejemplo, pues recuerdo que cuando empecé a escribirlo, un compañero o una compañera me había dicho, solo va a pasar esto, porque le parecía muy poco a la violencia. Y a mí me pareció muy grave le pareciera eso. que lo psicológico solo fuese psicológico. O sea, me parece grave igualmente y normalmente es la antesala, además de lo físico. Y de hecho, también pues en un club de lectura, una chica nos contó que ella fue víctima de violencia física durante años y que cuando leyó el libro le pareció más grave la historia de Marina porque a ella cuando le daban un puñetazo, una paliza, sí era consciente del puñetazo y de la paliza y de que eso estaba mal. Luego otra cosa es la dinámica en la que estés o que no seas capaz de salir de ahí, pero ella sí sabía esto es una agresión. Pero ella al leer la historia de Marina se estaba enamorando de Jaime porque no, como no había una paliza, no notaba lo malo. Y si no hablamos de las cosas, también de lo psicológico, nunca vamos a poder evitarlos y nunca vamos a dejar de autoculparnos. Pero sí tenemos que perder el miedo a hablar, pero también debería hacerse desde los medios. Si solo nos enseñan a las mujeres asesinadas o un caso de extrema violencia y que quedó en el hospital, todo lo que no sea eso no lo vamos a identificar como violencia de género y no vamos a pensar que nosotras no somos esa persona, porque estamos muy alejadas de ese perfil. Si siempre nos muestran el perfil de víctima como un único perfil que normalmente nos enseña a una mujer aislada, sin recursos, la mayoría de los medios nos hablan siempre de migrantes. Si yo no soy nada de eso... Con poca, ¿no? Claro, poca educación. Sí, pues en el caso de Marina, si es feminista, si estudió, si tiene un máster, si no sé qué, no encaja en ese perfil. Entonces es mucho más difícil que se dé cuenta de que está sufriendo malos tratos. Y luego, para que tengamos compasión, parece que la víctima tiene que ser perfecta. Te lo digo porque, no sé por qué me estaba acordando mientras hablabas de la película Sorda, si no la habéis visto, por favor, hay que verla. La protagonista no es la típica mujer desvalida, perfecta, buenísima, un ángel en el hogar. No, porque es una mujer, ¿no? Normal. En el caso de Marina, yo creo que también has querido que se note eso, ¿no? Que ella no es un angelito, o sea, ¿no? Sí, y también me costó porque Marta Jiménez Serrano, mi profesora, me decía, Marina necesita defectos, Marina necesita defectos. Y yo pensaba, pobre de mí, antes de que llegase el psicólogo a mi vida, yo pensaba, es que el defecto de Marina es Jaime. Pero claro, o sea, qué cruel es creer que el defecto de una persona es el agresor con el que está. Y hasta que no entendí eso, o sea, entendí muchas cosas durante la novela, pero hasta que no lo entendí, no fui capaz de ponerle más cositas, pues cómo se relaciona con la hija de Jaime, por ejemplo, que tampoco me parece terrible, pero bueno, son cosas más, pues eso, realistas, más, pues es difícil aceptar a la hija de una pareja que tiene tu misma edad, que se parece más de lo que te gustaría, con la que te comparan físicamente, o luego pues por ahí aparece Eduardo, pues son cosas, sí, que no la hacen inmaculada y es lo más normal. Has querido también meter el tema de la salud mental, el tema de la alimentación, todo ese tipo de cosas que al final lo que hacen es que, vale, él te está presionando tanto que hace que te hagas daño a ti misma, ¿no? Y luego, qué poco te querrá de verdad, qué poco te verá de verdad que no se ha dado cuenta que te pasa Sí. eso. O no quiere darse cuenta, o sí. Esto también, pues leyendo muchos estudios de psicólogos sobre el maltrato, la mayoría de mujeres caían en un TCA, pues bueno, por la violencia a la que están sometidas y por la falsa sensación que hay de control cuando tienes un TCA. En el caso de Marina, con la bulimia, ella cree que por fin tiene el control sobre algo que es sobre su cuerpo y sobre cuándo decide o no ir al baño. Pero claro,
en realidad eso es falso y lo más difícil además de gestionar es que en realidad él nunca le dice nada feo de su cuerpo. Pero si es el bombardeo constante sobre el cuerpo, si siempre te hacen referencia al cuerpo, eso ella lo traduce en expectativas también. Y es claro, si yo con 25 añitos dejo de tener este cuerpo, que es lo más normal del mundo, voy a dejar de gustarle. O si de repente eso, pues convives con su hija y te dice, pero no parece que tengas la misma talla y te regala talla más grande. O sea, son gestos muy sutiles aparentemente, pero que son los que le van minando poco a poco. Y me interesaba poner eso, además de, porque por desgracia es muy habitual, porque también, igual que con la violencia de género, nos enseñan siempre un perfil único, con los TCAs yo creo que debe salir una vez al año en el telediario, que es cuando debe ser el día... Sí, el Día Mundial de... Sí, siempre son adolescentes, siempre son mujeres adolescentes y ya está. Y entonces parece que si tienes 60 años no te va a poder pasar, o 40, o da igual. Y te puede pasar, y sobre todo las mujeres, es que vivimos siempre al borde del TCA, porque socialmente es que estamos bombardeadas por cosas de belleza. O sea, yo ahora lo dije en el programa de ENAR, pues escribí un libro que me parece ya muy difícil y que se publique, pero es que ahora tengo que posar 1 hora y media para una entrevista, bueno, los kilos de maquillaje que me ponen, Dios mío, y tienes que ponerte así y no sé qué, y que no se vea aquí esto, y es como, Dios mío, no vale con escribir un libro, no quiero modelar. Pues no, tenemos que ser guapas para todo, y sí, y para las redes, o sea, no se puede subir ya una foto normal. Y Marina también aparentemente no encajaría tanto en eso porque ya tiene 25 años o 26 y eso, pues tiene sus opiniones y sus referentes, pero aún así, pues sí. Y sí, me interesaba tocarlo por eso, por dejar de pensar que solo le puede pasar a una adolescente que está perdida y enganchada a las redes. Pues, y yo lo veo ahora en las redes sociales. Siempre está la típica story de alguien que es como, hoy me comí 2 hamburguesas, mañana al gimnasio a primera hora. Y es como, claro, si la comida para ti es un castigo o una recompensa, estás más cerca del TCA de lo que crees. Lo que pasa que como vas al gimnasio crees que eres fit y que la cabecita está bien, pero la cabecita la tenemos todos mal. Sí, niñas que creen que tienen que taparse arrugas, ¿no? Que dices tú, pero madre mía. Bueno, a mí para una presentación me pasaron por la IA y me cambiaron la cara. Y yo, pero vamos a ver. ¿Qué tiene de malo mi cara? ¿Qué ¿no? quieres con mi cara? O sea, es la que tengo, aceptémosla. Y tuve que escribir y quejarme. Bueno, hay un personaje del que no hemos hablado y que seguro que tiene también muchos fans, que es Frida, ¿no? Sí. Al final es un personaje también de la novela, ¿no? Y existe. Pero no vivió eso. Sí, cuando estaba escribiendo, pues de repente Frida, que existe y lleva conmigo toda la vida, pues siempre estaba a mis pies, siempre estaba por ahí cerca, y de repente dije, pues la voy a colar también en la historia. Y al principio era solo como la perra de Marina y ya está. Y luego, según iba avanzando la historia, pensé, claro, tendría sentido que tenga un poco de peso porque las perras siempre se dan cuenta de si una persona le gusta o no, si le gustan los perros o no. Y quería jugar un poco con que al principio pareciesen celos de tengo que compartir ahora a Marina con pero luego va siendo poco a poco como un correlato simbólico de lo que está pasando en la relación y cómo ella se va comportando. Empieza a hacerse pis en las alfombras, cuando él llega... Ella también sufre. Corre, claro. Por un lado tenemos eso con la relación, también con Diana, podría ser un paralelismo, porque Diana querría estar... querría intervenir, querría poder decir algo, pero no está y no puede ver lo que sucede. Frida lo puede ver todo, pero no puede hacer nada más que esas señales. Y luego también un poco por un párrafo que hay que os encanta, que no me acuerdo cómo empieza, pero bueno, sabéis de qué hablo, ¿no? De Frida. Es que siempre alguien lo lee y siempre lloramos todas. Bueno, hay un párrafo en el que ella un poco dice, te darás cuenta de que no eras la única que lo pasaba mal. Y ahí es un poco pues la cosa de que nos salvan los cuidados, pero no solo que nos cuiden, también cuidar. Que Marina de repente sepa que tiene que cuidar a alguien
hace que también se cuide a sí misma y eso también es muy bonito. Sí, que a lo mejor perdió la oportunidad con Jimena, que se hubieran podido cuidar Y consigo mutuamente. misma, pero de También. repente sí, pues tener que cuidar a alguien te hace dejar de pensar solo en ti y aguantar menos. Bueno, ya sabéis que yo corto si hacéis preguntas, ¿eh? Pero yo sigo preguntando. Bueno, este ciclo se llama El canon de la biblioteca y siempre le pedimos también a los autores que nos digan qué libro pondrían ellos en ese canon, además del propio, que ya lo ponemos nosotros, ¿no? El Comerás Flores ya lo ponemos. ¿Qué te gustaría incluir en el canon? ¿Qué libro? Pues Tituba, la bruja negra de Salem, de Marise Condé, porque es precioso y muy duro también. O sea, y vas leyendo la historia de Tituba y de la esclavitud y demás, pero la forma de escribir de Condé es tan bonita que dices, puedo aguantar esto. Y tiene una parte mágica de cómo ella se relaciona con la naturaleza y también de cómo van pasando los siglos y ella sigue contándote la historia y es muy bonito. De hecho, de repente habla de feminismo porque ya te está hablando desde el presente. Es muy bonito. Y cuando tenía el club de lectura, que ya no existe, pero cuando lo tenía, hablamos de este libro y fue muy bonito las conversaciones. También fue un poco polémico porque un hombre dijo que no era realista, que la esclavitud no había sido para tanto, dijo. Ay, no. Pero fue bonito como los demás estuvieron ahí. No era difícil debatir, la verdad, Ya. porque vamos ante esta declaración, pero es bonito hablar de este libro, la verdad. Bueno, ¿y cómo era Lucía Soya antes de que le arrasara los 100.000 libros vendidos? Pues igual de pringada. Pero no viajaba nada. No, pues un poco igual porque teletrabajaba, entonces todo el día en casa con Frida y poco más. Sí tenía un club de lectura, pero vendieron el edificio para sorpresa de nadie y se acabó. Y pues leer mucho, escribir e ir a conciertos. Ahora no puedo hacer ninguna de casi de las tres. Leo un poquito, ahora cada vez más en los trenes, pero lo de escribir lo veo difícil, la verdad. Pero decías que ya tienes un segundo libro en la cabeza. Sí, porque lo empecé antes de enviar este. De hecho, yo estoy aquí hablando hasta que os animéis vosotras. Sí. Cuando Luis Solano de Asteroide me llamó y me dijo, me gusta mucho tal, pero pues habría que hacer un poco esto, tal, no sé qué. Como yo no sabía si era bueno o malo, porque nunca me había llamado un editor y yo no sabía si en realidad estaba interesado o no, o si intentaba ser amable o no, yo le dije, pero la segunda es mejor. Yo tenía 2 páginas de la segunda. Y yo le dije, no, la segunda es la buena. Y me dijo, bueno, Vamos con esta. empecemos primero. con la primera. Pero claro, lo que pasa es que después de esta, a ver quién retoma la segunda. Pero bueno, voy a Bueno, intentar retomarla, hay que disfrutar ponerse. igualmente del proceso de escritura, luego ya las expectativas de los demás, No las puedes pues con el controlar. psicólogo Venga, también. una pregunta. ¿Lo habéis oído todos, la pregunta? Vale, le ha preguntado que si después de una fase muy inmersiva metida en su libro, si ha descubierto algo nuevo a través de todas las entrevistas y todas las presentaciones que ha hecho, ¿no? Sí, sobre todo al principio me di cuenta de que la amistad estaba mucho más presente de lo que yo misma creía. O sea, lo que comentaba antes un poco, yo sí quería que Diana fuese la que esperase y demás, pero sí me parecía, yo estaba un poco como Marina, la sentía sola. Y al hablarlo con otras personas, y me hablaban tanto de Diana y tantas maravillas, que ahí sí fui consciente de que se percibía esa espera a través de los mensajes que le va dejando poco a poco en los cumples y tal, y también en los monólogos interiores de Marina, que pues cuando conoce a Eduardo, por ejemplo, y empieza, pues ahora que me diría Diana si yo le contase esto, tal, o sea, sí está presente de alguna manera. Y que hay más maltrato físico del que yo misma pensaba, porque pues, siempre hablo de maltrato psicológico, porque por lo general es psicológico, pero luego hablándolo, pues eso, en voz alta, que ayuda mucho, el TCA es físico y no depende solo de ella, el coche a 200 kilómetros por hora es físico y muchas cositas. Reventar un plato a tu lado, reventar un móvil, para mí eso es físico también. Lo que pasa que si todavía cuesta hablar de maltrato psicológico como para tal, entonces poco a poco, pero
asusta menos, pero en realidad hay más violencia física de la que a mí misma me habría gustado. ¿Alguna más? Sí. Que cuente un poquito más de la relación entre Jimena y Marina, parezco la traductora simultánea. Mi primera idea era que funcionase de espejo, que ahí Marina pudiese ver que lo que le hace Jimena se lo está haciendo a ella, o al revés, lo que le hace a ella también se lo hace a Jimena, y que se diese cuenta, porque al verlo desde fuera es más fácil. Pero, claro, no es lo mismo si se lo hace, yo que sé, a su hermana quizá o a una madre, que a la hija de tu novio, que tiene la misma edad y que no tienen 40, que tienen 25. Entonces, de repente, encontrarte con una hijastra, entre comillas, es duro. Que se parezca más de lo que le gustaría también es duro. Y entonces rechaza ese espejo y al revés. Ella se siente mucho más madura, mucho mejor que ella y desaprovecha, digamos, esa opción. Y me servía también porque en ese momento de la historia Marina ya cada vez es más consciente de lo que le está pasando, pero llega Jimena y le cuenta la historia de la madre exactamente igual que Jaime. Que para quien no lo haya leído, Jaime pues hace la mítica de mi ex estaba loca, pero lo explica mucho, con mucha pena, con muchos nervios, y le explica cómo la madre de Jimena estaba tan mal que incluso dejó a su hija. Entonces, claro, Marina compra esa historia, pasa el tiempo, es un poco más consciente de que igual Jaime no es tan perfecto, pero si la propia hija le cuenta exactamente lo mismo que la madre, para ella ya es, pues, ¿ves? Es el marido perfecto, el padre perfecto y el novio perfecto. Entonces vuelve a entrar más todavía en esa relación. Y ahora hay muchas lectoras que me piden como una segunda parte con Jimena. Ya os digo yo que no. Ni con Marina, ni con Jimena, ni con nadie, se acabó esta historia. No voy a pagar más psicólogos. Muy bien. ¿Alguna más por ahí? Sí. Lo habéis oído, ¿no? Que hablar... Sí, ¿no? Vale. No, bueno. Que le ha gustado mucho la iniciativa que tiene Marina de advertir a las nuevas novias, ¿no? A las posibles nuevas novias. Sí, de hecho, claro, ahí hay un borrador que envía a la editorial y luego hay un borrador que retoco cuando ya firmo el contrato. Y ahí metí un poco más de cosas porque ya era como, se va a publicar. Y por ejemplo, el veganismo de Marina, que desaparece ya casi desde el principio, eso no estaba en el primer manuscrito. Y una vez firmado el contrato ya con más seguridad dije, pues esto lo voy a meter también. Y, ¿qué estábamos hablando? Lo de advertir a las futuras novias. Y en ese caso... en vez de advertir a una, yo había puesto como que advertía a cada una que pasaba con la que lo veía. Y ahí mi editor dijo, es un poco obsesivo eso, ¿no? Sí. No vamos a hacer tampoco que ella... Entonces, que tiene que avisar a una y... Porque también conocí algún caso en el que la chica advirtió y que además... También da mucha vergüenza porque parece que eres la despechada que está advirtiendo. Que seguramente es lo que Jaime ha vendido también, claro. Pero depende de quién lo reciba, puede ser que le encaje y le ayudes, y si no, pues por lo menos lo intentaste. Y eso fue un poquito literario, mucho social. O sea, ella era como, sé que esto va a salir, estoy acercándome al final, voy a dar esta idea. Dime. Ha empezado diciendo que es un libro maravilloso y que enhorabuena, y luego le ha preguntado por el duelo sin resolver del padre, qué papel juega en la novela. Sí que influye, bueno, además de la idea que tiene ella del amor romántico, que por defecto lo tenemos todas desde pequeñas, y que si además te lo alimenta tu padre, que lo tienes idealizado, pues te influye más. Pero también lo que le afecta a ella realmente es no poder hablar de eso. Entonces ya desde el principio vemos, o sea, la primera página es la muerte del padre y enseguida nos cuenta que no puede hablar con su familia de eso porque es como volver a matarlo. Entonces ella ya desde que tiene 24 años normaliza que lo que genera un poco de dolor o que es conflictivo no se habla. Entonces cuando conoce a Jaime entra mucho más fácil en esos silencios y los acepta de manera más rápida,
porque en su casa también funciona así, desde otro lado, pero funciona así. Y luego porque ella va más rápido hacia Jaime, y hacia Jaime en concreto, hacia un hombre mayor que tal, porque ella cree, bueno, por la figura, por supuesto, freudiana del padre y tal, porque ella cree que con amor se resuelve todo y que ese amor tan urgente que no le deja pensar va a ser el que le sane esa herida, pero en realidad lo que le está provocando es que no pueda sanarla porque no puede pensar en su padre y no puede completar ese duelo. Si solo piensa en Jaime y en cómo cambiar toda su vida en torno a Jaime, no puede pensar en que su padre murió y que tiene que trabajar eso, porque hay que llorarlo, hay que pensarlo, hay que hacerse la idea de que esa persona no va a volver. Y luego está eso también, pues un hombre 20 años mayor que juega a que se parece mucho a él, o sea que le va soltando ahí una mezcla de todo. Y al final eso, pues lo que tengas sin resolver no te lo va a poder solucionar nadie. Lo tiene que resolver ella y luego ya otra persona te ayudará y ayuda a que hables que puedas hablar de la muerte en voz alta, pero no lo va a hacer nadie por ti. Me habían dicho que termináramos a -4, nos hemos pasado ya un poquito. O sea que, si os parece, yo creo que se merece un aplauso por todo. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.